El siguiente programa es ajeno a Bea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. ...23 de agosto del año 2018, este es un programa más de Coyuntura Nacional. Karina González de Rothman les habla y le doy la bienvenida al doctor González Dubón en este día jueves 23 de agosto. Doctor, bienvenido. Gracias, Karina, buenos días y buenos días a la amable audiencia. Gracias, doctor. Debo hacer este preámbulo diciendo que en la noche de anoche hubo exagerados rumores de posibles capturas del día de hoy de armazón de casos de último momento y básicamente para las personas que nos oponemos al actuar de diferentes instituciones que administran e investigan justicia, pero básicamente a todos los que somos fieles opositores a las acciones del experimento híbrido llamado CICIG, y principalmente derivado por las denuncias que su servidora y Bárbara Hernández han estado haciendo aquí con pruebas, con investigaciones realizadas por un periodista colombiano de mucho renombre que tuvo que ser exilado en Nueva York, y desde Nueva York hemos mantenido ya 2 entrevistas con él vía Skype en vivo, y en donde ha dado pelos y señales de la verdadera identidad de Iván Velázquez y de los nuevos colombianos que están por arribar a Guatemala, que nada más y nada menos que él los califica como colombiano exilado, repito, en Nueva York, derivado de la persecución que le hicieron aparentemente los amigos de Iván Velázquez, son narcoterroristas. Entonces, este es un llamado directo a doña Sandra Jovel. Impida que entren narcoterroristas al país. Creo yo que es momento que la señora canciller no delegue funciones en sus vicecancilleres, porque entre sus vicecancilleres hay uno por ahí que es muy afín a todas estas cositas, que tienen que ver con Colombia y que tienen que ver con narcoterroristas, que tienen trascendencia aparentemente de acuerdo al relato del investigador, del periodista Ricardo, ¿verdad? ¿Vas a poner una foto de él? Puentes Melo, ¿verdad? Que estuvo también ayer en vivo en el programa de La Hora de la Verdad y que relevó y que dio a conocer unas verdades que yo estaba viendo la repetición del programa y a mí se me paraba el pelo y decía, pero ¿a qué horas y en qué momento estuve yo ahí como oyente de ese programa? Así que es un SOS porque nos están advirtiendo un investigador del diario Acontecer de Colombia la verdad de la terminología y la verdad de cosas. Este es el periodista con el que hemos hecho ya 2 investigaciones y él está exilado en Estados Unidos. Y él sí ha de saber la verdad de su país, que es Colombia. Así que SOS y un SOS a la gente tan común y tan corriente como yo, que despierten, ¿verdad? Y que dejen de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Para mientras también hubo mucha bulla de que en el 8º nivel de Gerona se estaban firmando más de 28 antejuicios en contra de diputados, para presionarlos y obligarlos a declarar con lugar el antejuicio del señor presidente constitucional del país. Porque saben que hoy por hoy no tienen los votos, pero de esos 28 antejuicios, una fuente investigativa, que yo diría que es un 80% fidedigna, me dice que ahorita hay 6, básicamente contra FCN,
contra MR, el Partido Movimiento Reformador. Y contra Todos, el partido Todos. Son básicamente los partidos que no están doblegados contra el vil mandato de la CICIG, inconstitucional a todas luces, y usted, doctor, como constituyente nos puede explicar más de eso. Así no se hace, y hay toda una intención de fenestrar al señor presidente, ahuevando, achicopalando, con antejuicios espurios a los diputados para que se coarten completamente en su libre albedrío y voten al señor presidente y suba Yafet. Y la historia con Yafet Cabrera es que quieren involucrar a miembros de su familia en cuestiones si son nitón y sin las pruebas que deben de existir. Entonces, esto sería como un golpe a la yugular de Iván Velázquez y de todo su séquito. Ahora sabemos de gente ligada a la guerrilla en Colombia y al narcotráfico de allá, y dar con esto un golpe muy duro y apoderarse del poder, evitando llegar a elecciones, porque aquí la izquierda sabe que no gana ni una elección, que ni su mamá, su papá, su tío, el chucho, el loro, el gato, todos los que van a votar, y estoy hablando en sentido metafórico, sin querer ofender a nadie, ellos no ganan, porque ellos no nos han demostrado que después de la firma de los acuerdos de la paz saben trabajar y producir, sino que se han dedicado a desprestigiar y a conseguir dinero en ONGs a nivel mundial, y ese ha sido su modo operandi. Entonces, el pueblo está cansado de eso. Yo le hago directamente un llamado con conocimiento de causa, por la información que yo manejo, y yo no me voy a prestar a que en Guatemala hay un golpe de Estado. Y el llamado es a los agentes de investigación de Norteamérica también, que les cuenten la película real, que no les cuenten la otra, que les cuenten la película real de cómo están las cosas en Guatemala. En Guatemala, Iván Velázquez y su séquito con Tel Maldana y la carabina de Ambrosio, aunque ella, como ya es sociedad civil, tiene derecho a derecho de respuesta en mi programa, yo le invito a que nos diga si no. Hicieron tan orquestado el tema que la economía de Guatemala está quebrada. Y eso hay que comenzarlo a investigar, porque están jugando con el hambre y el salario de muchos guatemaltecos y extranjeros que radican aquí, con el endeudamiento de las familias, con cuentas que se vuelven incobrables y con que la economía no camine. Entonces, para todo esto hay 3 o 4 o 5 mentes maquiavélicas que son los directamente responsables del caos que puede estar viviendo Guatemala. Gracias, doctor. Muchas gracias, Karina. Esta es ya la séptima vez que se intenta defenestrar al presidente por medio de antejuicios sin fundamento. Todos los anteriores han sido declarados sin lugar. Y como saben que también indudablemente va a ser declarado sin lugar, entonces tratan de coaccionar a quienes tienen que votar en el Congreso para que lo aprueben, so pena de ser procesados también por delitos inexistentes. La coacción y las amenazas han sido el modus operandi de la CICIG para mantener a Guatemala en este estado de caos en que nos encontramos. Estoy seguro que la mayor parte de nuestra audiencia no son abogados, por lo que me gustaría explicar realmente lo que concierne a este antejuicio y a otros antejuicios que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia en las últimas 48 horas, incluyendo el antejuicio de Guatemala Inmortal, de algunos miembros de Guatemala Inmortal, incluyendo el antejuicio contra la diputada Ninette Montenegro. El antejuicio contra el presidente. Bueno, primero hay que aclarar que el antejuicio, como su nombre lo indica, es un procedimiento que se hace antes del juicio, o sea, antes del proceso. No es
un proceso en sí, razón por la cual no rigen las normas procesales, las normas del proceso penal para su trámite, a pesar de que la investigación que hace la comisión pesquisidora o el juez pesquisidor en su caso, no puede hacerse de otro modo más que de acuerdo con los elementos de convicción o las pruebas que señala el Código Procesal Penal y la evaluación, los métodos de evaluación que ahí se contienen, particularmente el de la sana crítica. El antejuicio surgió históricamente porque los enemigos políticos de los que resultan electos, de los funcionarios que resultan electos, los que perdieron las elecciones, pueden inmediatamente después de haberlas perdido entablar un proceso espurio, un proceso sin que existan delitos contra ese funcionario electo, contra el funcionario que los derrotó, y no solo uno, sino a continuación de ese otro y otro y otro. De tal manera que el funcionario que esté sujeto a procesos penales continuos no puede ejercer su función porque tiene que dedicar su tiempo a defenderse. Una zozobra. Por eso se creó el antejuicio, pero ahora se utiliza el antejuicio con el mismo propósito. Si se han planteado ya media docena de antejuicios contra el presidente, quiere decir que se está utilizando la misma táctica de mantener distraída la atención del mandatario para que no pueda dedicarse a cumplir con sus funciones. Pues bien, el antejuicio contra el presidente de la República debe conocerlo el Congreso de la República, porque así lo establece el artículo 165 de la Constitución Política de la República en su literal H. Este artículo dice: corresponde al Congreso de la República H declarar si hay lugar o no a formación de causa contra el presidente y vicepresidente de la República. Entonces es evidente que el Congreso y solo el Congreso puede conocer de este antejuicio. Sin embargo, también se ha declarado, esta vez sin lugar, el antejuicio que plantearon algunos miembros de Guatemala Inmortal contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo? In limine. In limine, sí. El derecho de antejuicio de los magistrados y jueces está regulado en el artículo 206 de la Constitución, que dice: derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio en la forma que lo determine la ley. ¿Qué ley? La ley de antejuicio que vamos a analizar en un momento. En esta oportunidad, ese antejuicio fue planteado contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que también tienen este derecho porque el artículo 270 de la Constitución, en su último párrafo, dice: los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, hay una equiparación del derecho de antejuicio tanto para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad como para los de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, la ley en materia de antejuicio, que es el decreto 85/2002 del Congreso de la República, dice en su artículo 4 que el antejuicio se origina por denuncia ante el juez de paz o querella presentada ante juez de primera instancia penal. La denuncia o querella podrá ser presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario público
y no simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas. Pues bien, en el caso del antejuicio contra el presidente de la República, fue nuevamente la CICIG, esta vez acompañada de la nueva fiscal general, quien presentó este antejuicio, que la Corte Suprema de Justicia decidió pasar al Congreso de la República. Sin embargo, el antejuicio que había presentado la gente de Guatemala Inmortal, lo rechazaron in limine, es decir, sin haber entrado a conocer el fondo, y se atribuyen las facultades de calificar el antejuicio de espurio, político o ilegítimo sin tener esa facultad, con base en una sentencia que dictó la Corte de Constitucionalidad. Una asistencia manifiestamente ilegal, como lo vamos a ver al analizar la ley de antejuicio. Esto quiere decir que cuando la CICIG plantea un antejuicio, entonces sí lo pasan al Congreso. Que cuando los ciudadanos plantean un antejuicio, entonces en la Corte Suprema de Justicia hay un valladar que impide que el Congreso de la República, que es el que debe conocer de estos antejuicios, sea el que califique si fue promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Vamos a analizar primero el caso del presidente de la República. ¿Qué va a pasar en el Congreso de la República ahora en cuanto reciba el expediente que contiene el antejuicio? ¿Qué hace el Congreso? ¿Cómo es que el Congreso va a proceder en este caso? El artículo 13 de la ley de antejuicio dice competencia del Congreso de la República. Al Congreso de la República le corresponde conocer y resolver el antejuicio promovido en contra de los dignatarios y funcionarios siguientes. Y ahí la literal A dice presidente y vicepresidente de la República. La literal B dice presidente del organismo judicial y magistrado de la Corte Suprema, y la literal C, presidente y magistrado del Tribunal Supremo Electoral, presidente y magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, ser competente significa tener la facultad exclusiva para conocer de un determinado asunto. Vemos aquí que el antejuicio que se plantea contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral o del presidente y magistrado de la Corte de Constitucionalidad es competencia del Congreso, no de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, como ya lo dijimos, la Corte Suprema de Justicia, encubriendo el prevaricato que fue denunciado en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, le impiden al Congreso entrar a conocer el antejuicio, es decir, le impiden ejercer una función que es de su competencia, de acuerdo con la literal C del artículo 13 de la ley de antejuicio. ¿Qué va a hacer el Congreso ahora que reciba el expediente de parte de la Corte Suprema de Justicia en el caso del antejuicio contra el presidente de la República? El artículo 16 de la ley de antejuicio dice: cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, en este caso el presidente, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de 3 días hábiles elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que ésta, dentro de los 3 días hábiles siguientes de su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo. 3 días hábiles, ¿y ya llegó este expediente al Congreso, Control? Parece que hoy lo iban a enviar. Ok, Entonces, lo que ocurre aquí, y está bien claro en este artículo 16, es que la Corte Suprema de Justicia, la única función que tiene en este tipo de antejuicio es trasladarlo al Congreso.
no puede entrar a conocer los motivos por los cuales se planteó el antejuicio, como lo ha hecho en el caso del antejuicio de Guatemala Inmortal, que lo ha rechazado in limine. Vamos a ver por qué. Este artículo es claro. No dice que la Corte Suprema de Justicia deba calificar si el antejuicio es político o si el motivo de su planteamiento es espurio o ilegítimo. Simplemente dice para que la Corte lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, que es en este caso el Congreso de la República. Entonces, es evidente pues que la Corte Suprema de Justicia está jugando un papel político. Pasa al Congreso lo que va de acuerdo con sus postulados políticos, ideológicos, y rechaza, le impide al Congreso conocer de aquellos que pueden perjudicar a magistrados que están en connivencia con ellos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Congreso cuando reciba este antejuicio? El artículo 17 dice: cuando el Congreso de la República deba conocer de un antejuicio promovido en contra de un dignatario o funcionario que por razón de su cargo goce de ese derecho, en este caso el presidente, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo el proceso, por tal razón, y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al Pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria, que se celebrará no más de 8 días después de su recepción, iniciará el trámite del asunto. Es decir, que el Congreso de la República lo primero que tiene que hacer es hacerlo del conocimiento del Pleno en una sesión ordinaria que tiene que celebrarse en un plazo no mayor de 8 días. La literal B de ese mismo artículo dice: en esta misma sesión, es decir, esa que se celebra dentro de 8 días, el Pleno del Congreso integrará una comisión pesquisidora conformada por 5 miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso. Es decir, la comisión pesquisidora, para conocer el antejuicio, tiene que integrarse por sorteo y por 5 diputados. Más adelante, en la literal G, que no vamos a aburrir a la audiencia con otros detalles, dice: la comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado. El propósito de la comisión pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal, es decir, que constituya delito, y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos. Y aquí está en rojo en la pantalla la competencia que tiene únicamente la comisión pesquisidora en este caso para calificar si el antejuicio es político o espurio. Dice: igualmente, corresponde a la comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario. Es pues la Comisión Pesquisidora del Congreso la que hace esta calificación, no la Corte Suprema de Justicia, como lo hizo en el caso del antejuicio de Guatemala Inmortal. La función de la Corte es pasarlo dentro de los 3 días hábiles siguientes a que recibe el expediente al Congreso de la República, que es el que tiene la competencia y el único que tiene la competencia. Y esa competencia dentro del Congreso ni siquiera corresponde al Pleno, corresponde a la Comisión Pesquisidora, de acuerdo con esta literal G que acabamos de leer. Más adelante, la literal K de ese mismo artículo dice: cuando ya la Comisión Pesquisidora ha rendido su informe al Pleno, dice: agotada en el Pleno la discusión del informe de la Comisión Pesquisidora,
se procederá a votar. Para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. Las 2/3 partes son 105 diputados, son 105 votos para declarar con lugar el antejuicio. Precisamente previendo que son estos 105 votos necesarios y que no tienen ahorita suficientes diputados la oposición para aprobar ese antejuicio, que son los que están en connivencia con la CICIG. Por eso están empezando a estructurar antejuicios contra diputados que saben que no les van a favorecer con el voto, con el propósito de obligarlos a votar en favor de que se declare el antejuicio, mediante la comisión de los delitos de coacción y amenazas. Esto debe quedar muy claro. No se extrañe el pueblo de Guatemala de esta y otras maniobras que se van a intentar para coaccionar a los diputados a que declaren con lugar este antejuicio. Y más adelante la literal M de este artículo dice: si no se completara el voto de las 2/3 partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la dirección legislativa a disposición del Pleno del Congreso, que fue lo que ocurrió en la oportunidad anterior, en donde se obligó a una doble votación, una para ver si estaban a favor y cuando perdieron decidieron que había que hacer otra para ver quiénes estaban en contra. Eso es una interpretación sesgada de la ley de antejuicio. Pero vayamos al meollo del asunto. ¿De qué se está sindicando al presidente? Según lo que declararon en la conferencia de prensa el colombiano Velázquez, y desafortunadamente con la participación de la nueva fiscal, la doctora Porras, la razón por la cual plantean este antejuicio es porque no reportó al Tribunal Supremo Electoral el partido FCN Nación una supuesta aportación de 8 millones de quetzales. Y como el presidente era el secretario general del partido, simplemente porque tenía ese cargo, aunque no era él el encargado de hacer los reportes, lo quieren involucrar en una responsabilidad penal que no tiene. Porque no haber denunciado o avisado al Tribunal Supremo Electoral, al registro electoral, que se había recibido esa cantidad de dinero, no es un delito, es una falta administrativa. Lo que tanto está diciendo Ninette Montenegro. Efectivamente, pero como ya ha sido denunciada por innumerables tratadistas, cuando se transforma la justicia en un instrumento político, se produce una criminalización del derecho administrativo, que es lo que está pasando en Guatemala. El derecho administrativo se ha criminalizado, se ha vuelto derecho penal. Las faltas administrativas se han transformado en derecho penal. El delito de financiamiento electoral ilícito que quieren tipificar con un hecho que no lo constituye y que quisiera que pusiéramos en pantalla, lo hemos analizado aquí innumerables veces, no puede estar tipificado por el hecho de no haber avisado de esta situación al Tribunal Supremo Electoral, al registro electoral. El financiamiento electoral ilícito, que está contemplado en el artículo 407N del Código Penal, dice: la persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos con motivo de actividades permanentes de campañas y eventos electorales a sabiendas, o sea, tiene que saber
que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquier otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes, será sancionado con prisión de 4 a 12 años. En ningún momento la tipificación de este delito dice que no haber avisado a las autoridades electorales constituye financiamiento electoral ilícito. Entonces, una actividad puramente, el incumplimiento de una actividad puramente administrativa, lo quieren criminalizar y están sindicando al presidente de un delito que no pudo haber cometido porque no se dan los elementos necesarios para que se cometa. Ahora bien, también, y como para taparle el ojo al macho, se planteó otro antejuicio contra la diputada Ninette Montenegro, que tradicionalmente pertenece al mismo sector de izquierda, pero lo hacen para eliminarla, porque dentro de la misma izquierda hay una competencia entre Telma Aldana, entre Sandra Torres, entre Ninette Montenegro, y quieren abrirle el campo a la licenciada Aldana para que ella pueda ser la presidenta, no obstante la gran cola de situaciones que encajan o podrían encajar dentro de diferentes delitos contemplados en el Código Penal, como la compra del edificio, como el autorrecetarse autos blindados, y a pesar de que la misma Cecilia tenía en un listado de jueces corruptos que había elaborado cuando fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, resulta evidente que hay lucha política para eliminar a todos aquellos que se puedan oponer a la llegada de Telma Aldana, no solo a la candidatura, sino probablemente al ejercicio del poder. El panorama está bien claro. Las violaciones a la Constitución Política de la República, a la ley de antejuicio, al Código Penal, son manifiestas. En el caso del antejuicio de Guatemala Inmortal contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, fue tan evidente que habían cometido prevaricato porque, a pesar de que en la ley de amparo existe una disposición que dice que el procedimiento interno de la Corte Suprema de Justicia para designar magistrado a la Corte de Constitucionalidad es inimpugnable, es decir, no admite recurso alguno, la disposición es clarísima, no hay para dónde agarrar. Sin la embargo, Fundación Mirna Mac plantea el amparo y la Corte, violando este artículo, decide otorgar un amparo provisional, dejando sin efecto la designación del magistrado, del licenciado Conrado Reyes para magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. El delito de prevaricato consiste en dictar disposiciones contrarias a la ley. Quizás podamos localizarlo rápidamente aquí en el Código Penal y ponerlo a la vista de todos los televidentes con el objeto de ilustrar la situación. Es el artículo 462 y 463 del Código Penal. El 462 dice: prevaricato, el juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundar en hechos falsos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Si hay una disposición en la ley de amparo que dice que es inimpugnable el procedimiento interno de la Corte Suprema de Justicia para designar magistrado suplente a la CC, y los magistrados de la CC dictaron una resolución contraria a esta ley, tipificaron el delito de prevaricato. ¿Cómo puede calificarse de político por la Corte Suprema de Justicia el antejuicio que está señalando exactamente esto? Aquí sí, de la simple lectura de la resolución de la Corte de Constitucionalidad
de la ley de amparo y de este artículo del Código Penal, se ve la comisión de un delito y como se trata de cosas escritas, de una vez está la prueba de que se cometió. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, encubriendo a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, rechaza el antejuicio, le restringe, le viola al Congreso su derecho de conocer del antejuicio, rechazando in limine, quiere decir en el umbral, quiere decir sin entrar a conocerlo, sin entrar a leerlo, rechazando este antejuicio. Entonces, esa transformación del sistema de justicia en instrumento político es hoy más que nunca evidente. Al transformarse el sistema de justicia en un instrumento político, lo primero que se pierde es la certeza jurídica, porque en unos casos, cuando se trata de sus amigos, resuelven a su favor, y cuando se trata de sus adversarios, resuelven en contra. Esto lo que hace es provocar una inseguridad jurídica total en el sistema, que inmediatamente se traduce en el hundimiento de la economía de un país, como está ocurriendo en Guatemala y como lo hemos explicado hasta la saciedad en otros programas. Fíjese, doctor, que en cuanto a los temas que usted ha tocado, le quiero decir que tuve de fuente fidedigna la información que la semana pasada le devolvieron a la CICIG el antejuicio que le había formulado al señor presidente porque no lo foliaron. Se lo devolvieron, lo foliaron y lo volvieron a ingresar. El viernes, mañana hace 8, el viernes de la semana pasada. Esto deja mucho que desear, no es la primera vez ahí entregándolo en ventanilla que se los había olvidado poner no sé qué y entonces lo ponen a mano. Creo yo que ahí se ve el dolo y la mala fe. Es mi libertad de expresión decir que yo puedo ver dolo ahí. Pero el segundo tema es, señores, que yo sé que tal vez el día de hoy, tal vez el día de mañana, va a salir una noticia que va a conmover y pueda hacer que reafirme lo que yo presumo. Y lo que yo presumo en mi libertad de expresión, que la ampara el artículo 35 de la Constitución Política de la República, es que Telma Aldana va a ser sacrificada. Usted verá. Porque el pacto aparentemente lo tiene Iván Velázquez con Sandra Torres. Porque ellos comparten ideología aparentemente y porque tienen amigos en común en la Internacional Socialista. Todo lo que ha pasado, desde mi análisis, que estoy en la libertad de poder hacer un análisis de la coyuntura nacional, como periodista número 698 de la APG, y aunque no fuera periodista, todo el mundo tiene derecho a opinar, porque eso del derecho de la libre expresión no es solo para los que dicen que son periodistas o son periodistas, o reporteros, ¿verdad? Que hay un montón de hombres y mujeres abusivas de reporteros, abusivos, insolentes, cierro mi paréntesis. Todo lo que ha pasado es para que pase, doña Sandra Torres. Pero yo creo que tampoco va a ser ella. Fíjese pues, le estoy anunciando a doña Sandra, yo que amo al pobre, yo que comparto la Biblia y dice que el que ama, el que le da al pobre a Dios bendice. No sé si ella, pero al menos yo amo al pobre. O sea, y si tengo dinero y no es que me sobra, aunque no tenga, yo le doy al menesteroso y al hambriento. Le estoy diciendo con antelación, doña Sandra Torres, que Iván Velázquez la va a traicionar. Porque viene otro gallo tapado hombre, porque hay una encuesta hecha por ahí que dice
que tienen que ser hombre o mujer mayores de 60 años, lo que ganaría el día de hoy. No sé cuántos años podrá tener doña Sandra Torres, pero yo creo que ya tiene 60 y algo de años. ¿Verdad? Si yo ya soy una mujer de, en pocos meses cumplo 50, gracias al Eterno, ella podría ser mi mamá. Cierro el paréntesis. Le estoy avisando a la UNE que les van a caer con conocimiento de causa, que toda esta lambiscosería, que todo esto de ser trapeadores, porque por donde veamos de los casos, todo empezó en la UNE. Así es. Odebrecht vino con conocimiento de causa, porque a mí me presentó a Enrico Balconi, un chaparrito que andaba con un anillo aquí, un oro debe haber sido de 18, una esmeralda bellísima, Enrico Balconi, un chaparrito, me lo presentó cuando Sandra Torres era cándida, o sea, Álvaro Colón no había ganado. Estábamos en campaña, yo no estaba casada con Otto, y a mi Willy Castillo, el que después fue ministro de Comunicaciones, y su hermano que era mi amiguito, José Jaime Castillo, que después se mató en Cobán lamentablemente, que estuvo casado 2 veces, y le fue mal, pobrecito, era muy tierno y muy lindo, era más chiquito que yo, muy tierno, muy lindo, pero lamentablemente les debo decir que ellos dos son los que presentan a la UNE a Enrico Balconi, que era el representante de Odebrecht, brasileño, y de PDVSA, Petróleos Venezolanos. Entonces, si quieren comenzar no de atrás para adelante, sino de adelante para atrás, con los temas de que dicen, que dijeron, que dieron mordidas, señores, comiencen por el inicio. Tienen que comenzar por la UNE. Pero no, eso no quiere decir que a mí Orlando Blanco me caiga mal. Fíjense que aunque él aparentemente le haya dicho a los peludos que me chingaran, me ridiculizaran, me hicieran mopis, me atacaran por Twitter, yo sé cómo son estos políticos de bagres, igual que Ronaldo Robles, igual que el propio Carlos Barreda, que creo que es un diputado muy, muy capaz, pero que lamentablemente les tengo que decir sus verdades en la cara. Son un asco cuando son políticos y tienen doble discursos y parecen camaleones. Pero si tenemos que revisar Transurbano, ¿por qué no comienzan por el inicio? Y miren, por Transurbano llevo hasta el día de hoy perseguida para que me haga show la boca. A mí me mataron un guardaespaldas enfrente de mi nariz. Enfrente de mi nariz. Y un día y una semana antes atacaron y tenían hasta Otto Rothman en el piso y atacaron a golpes a mi seguridad por Transurbano en la pizzería Vesubio del Boulevard Los Próceres. Cuando le dije a Musela, que mi marido lo llamó, mira vos, pasame, porque aquí todos nos conocemos, doctor. Son babosadas, aquí todos nos conocemos y en el camino nos hemos visto. Mira, Giovanni, mira, tuve un ataque, ay, no sabía, pásame los videos de tu pizzería, porque mira vos, el guardaespaldas que me salvó la vida, lo mataron a la semana. El guardaespaldas que me salvó la vida. Pues todo debemos de empezar. Yo tuve 3 llamadas de Sandra Torres el día de los hechos. Karinita, ¿cómo está? ¿Quién cree usted que fue? 3 veces me llamó Sandra Torres. Háganme el favor. Entonces, si tenemos que iniciar por el inicio, iniciemos por los inicios. Pero en todo este juego, hasta ahorita, en la partida de ajedrez, le están dejando el paso libre a la UNE. Pero le estoy cantando la canción a la UNE con conocimiento de causa. Se los van a echar. Y viene un tercer gallo tapado, joven empresario que aparentemente anda diciendo el discurso que es políticamente correcto. Dicen que pertenece a esos que han estado promulgando lo de pido perdón. Creo conocerlo y me cae bien. Tengo nada que decir del patojo, que está casado. Tengo nada que decir, pero me reservo el nombre. Pero ya lo cantar, ya me mandaron el WhatsApp, ya me advirtieron, no chula, mira, el tema va por acá. Y ya lo tuitearon ayer en la noche. Entonces,
Tampoco, no va a ser doña Telma, porque les quiero decir que el precio de entregar a Telma Aldana con pruebas es muy alto por las investigaciones que aparentemente existen en Estados Unidos de cuestiones serias. Van a entregar a doña Mayra Vélez. Pero también, Sandra Torres, le debo decir, para que no confíen los que le dicen todos los días que no la van a traicionar, sí la van a traicionar, en los pactos que ellos han hecho. Y el tercer gallo ganador, me dicen a mí que correrá por el partido Semilla. Entonces, debemos de hablar las cosas claras, ¿va, doctor? Así es. Es un asco, pero así es. Yo felicito a la APG, que gracias a Dios, me imagino que han de haber hablado mucho y platicado entre la Junta Directiva. Los felicito, porque el día de ayer hubo un comunicado de la APG Control, en donde la APG dijo que eran inconstitucionales muchos artículos de la nueva ley electoral y de partidos políticos. Como yo sí pertenezco a la APG, y le aclaro eso a los señores que tuvieron a bien preguntarle a la Cámara de Periodismo que si yo pertenecía ahí, y entonces ahí les dijeron, no, esta loca nunca la hemos visto aquí, estoy hablando en sentido figurado, solo que no llamaron a la APG, ¿verdad? Que es una instancia periodística de antaño, creada desde 1947. Y resulta ser que ahí soy la número 698. ¿Qué le parece? Mire. Sí que el tema va por otro lado. Aquí van a haber tontos útiles. Dentro de las definiciones de política que he oído en mi vida, una de las que más sentido le he encontrado es la que dice que la política es el arte de traicionar. Y esto está corroborado por los hechos de manera continua todos los días. En la política, la traición está a la orden del día. Pero hay una tendencia ideológica que hace de este arte de traicionar su modus operandi todo el tiempo. Y es el que usted acaba de hacer referencia. En la izquierda, la traición es el modus operandi. Esa es la razón por las cuales nunca se pueden unificar, nunca logran hacer un frente común, porque continuamente se traicionan unos a otros. De tal manera que dentro de ese marco teórico no es difícil encajar esa información que ha circulado y a la que usted ha hecho referencia. En fin, lo que es importante es que realmente los guatemaltecos salgan de la ingenuidad, que dejen de ser ingenuos, que dejen de creer de una vez por todas en las promesas de los políticos, que analicen los hechos y saquen sus propias conclusiones, que conozcan el derecho, que conozcan la ley, porque si no nos regimos por las leyes, entonces vamos al caos, vamos a un abismo. La única manera que tenemos de poder convivir pacíficamente es respetar las leyes, cumplir con lo que las leyes disponen. Así que yo por hoy lo dejo ahí y espero que de algo haya servido poner a la vista de todos los televidentes las normas que regulan los aspectos que estamos discutiendo en este programa y que se discuten el día de hoy en todo el país. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Yo invito a los habitantes de esta bella tierra que dejen de ser cobardes. Hay una gran mayoría, y de empresarios, no digamos, ¿verdad, doctor? Sí. Qué cobardía vergonzosa, porque como muchos empresarios tuvieron aquí está la tabla, ¿verdad? Aquí está
aquí está la curva de crecimiento económico. Todos tendemos a ir así, doctor, de repente tenemos un piquito, pero como la economía no es estable, las palabras tampoco son constantes, ceteris paribus, siempre pum, se caen, cuesta uno y la mitad del otro y sigue así, de repente se puso buena la economía, Estados Unidos está nítido y pum, veamos un piquito, pero eso es generacional. Cuando usted tiene familias que han hecho sus ingresos, aquí está la gráfica, de esta manera, perdóneme doctor, a mí nunca me ha pasado, ni a mis ancestros, ni a mi tata, ni a mi nana, ni a mí, ni a Otto, ni a mi suegro, ni a mi cuñado, ni a mis hermanos. Así exponencial, es porque revolvieron dinero. Sí. Entonces aquí hay una cantidad de empresarios que ahorita están de collones porque revolvieron su pisto, porque tenían infraestructura para hacerlo. Y andan de traidores. Eso no se vale. Porque nos están pasando entre los pies a los que no hemos lavado ni planchado, ni hemos usado nuestras empresas para lavar y planchar, sino que nos está costando y estamos alegando con la frente en alto que están despedazando la economía. Y los que no tenemos opción de que la riqueza que hacemos aquí la sacamos afuera. La riqueza, muchos que hacemos aquí, la reinvertimos, doctor, porque le apostamos a Guatemala, porque aquí es donde se está haciendo la riqueza, aunque no sea un delito sacarla. Pero ese mismo grupito de su riqueza así exponencial, que casi siempre tienen privilegios y se recetan leyes, son los traidores al ejército. Entonces, en un momento tan crítico como hoy, algunos tan lindos hombres o mujeres ingenuos o jugando a pendejos, ¡ay, el ejército! Pero si no lo traicionaron, pues. Es el único país del mundo donde pisotean a sus soldados. Y después, ¡soldados! Vengan, ayuden. ¿Cómo así? Desde que si ellos ya dejaron de ser choleros de los otros. Si ellos tienen dignidad y ahorita están tirados. Y mejor si ni los ven y ni hablan del tema. Entonces, aquí el problema es que creo yo, doctor, con esto termino, sin temor a equivocarme, los empresarios y los profesionales deben y tenemos que depurar al propio gremio, porque unos cobardes canallas, coches lavadores, que se han metido hasta en narcotráfico y con tal de salvarse, están haciendo un revuelo y amando a lo bueno malo y a lo malo bueno, se están paseando en el resto de población. Así es. ¿Sí o no? Así es. Pero mire, hay una ley que nunca ha dejado de cumplirse hasta hoy. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y el que siembra vientos, cosecha tempestades. Tarde o temprano, y en realidad siempre más temprano que tarde. Y oremos al Eterno, ¿verdad? Para que Él nos guarde a nosotros de los planes del maligno y que nuestros enemigos caigan en la propia trampa y el hoyo que crearon para que cuando uno vaya pasando se caiga. Son ellos los avergonzados y los que caen ahí. Sí, sin fe en Dios, uno está perdido. Todos estamos perdidos si no tenemos fe en Dios. Eso es lo que nos permite mantener la esperanza y mantenernos en pie de lucha. Amén. Gracias, doctor. Gracias, empresarios cable operadores, porque hacen posible que este tipo de verdades y análisis coyunturales puedan llegar hasta el seno de su casa, su oficina, su tienda, su negocio, su sala, su comedor. También a los profesionales les pido que recapaciten, y a los señores jueces tienen demasiada cosa importante en la mano que el Eterno ha permitido que ustedes sean jueces el día de hoy. Hagan lo bueno para no ser ridiculizados y avergonzados también. Le hablo a los fiscales, le hablo a la fiscal general, le hablo a los auxiliares de fiscales, le hablo a los ministros, viceministros y secretarios. Hagan lo bueno para no tener malas consecuencias, pero por sobre todo le doy gracias al Eterno que nos permite estar con vida, número uno, que nos permite ser sal y luz en esta tierra, proclamar su nombre, bendecir a Israel. Y hago el paréntesis. La persecución se ha incrementado desde el momento en el que el señor presidente decidió de una manera valiente respaldar al pueblo escogido por el Eterno.
ha llovido más seguidito, los pencacitos y más fluiditos, ¿verdad? Así que tenga y haga un análisis real de la coyuntura del país, ¿verdad? No sea un tonto útil en la coyuntura del país. Bendiciones y sigan en sintonía.